La colonización antioqueña fue uno de los hechos culturales, económicos y sociales más influyentes en el desarrollo de la historia colombiana, en el cual se colonizaron diversos territorios habitados ubicados al occidente del país, principalmente al sur de Antioquia, así como en las áreas geográficas correspondientes a los actuales Caldas, Risaralda, Quindío y parte del Tolima y Valle del Cauca. Es uno de los capítulos destacados de la historia del país debido a las profundas consecuencias sociales y económicas que se produjeron en estas regiones. La decadencia de dicho sector económico generó que desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, la movilización de familias principalmente provenientes de Antioquia hacia otros territorios nacionales aledaños a dicho territorio, los cuales se encontraban en un relativo aislamiento geográfico que los mantuvo todo ese tiempo al margen de la agitada historia de conflictos políticos y guerras civiles entre la independencia y el establecimiento de la era republicana. A finales del siglo XVIII, un grupo de aventureros del oriente de Antioquia inició su migración hacia el sur en tierras concedidas por la corona española a don Felipe de Villegas y Córdoba, las cuales comprendían el territorio situado entre el río Aures y la quebrada Arma. Primero fue fundado Sonsón, luego Abejorral y después Aguadas. Allí los colonizadores se tropezaron con el inconveniente de otra vasta concesión, la de Aranzazu, que incluía todas las tierras al oriente del río Cauca entre las quebradas de Arma y Chinchiná. Las tierras comprometidas incluían la pertenencia a los municipios caldenses de Salamina, Neira, Aranzazu, Filadelfia y Manizales con una zona de topografía excepcionalmente agreste. En este transcurso de los años fueron fundadas Salamina, Neira, Santa Rosa de Cabal, Manizales y finalmente Chinchiná. La arriería fue vital para el transporte de carga, el desarrollo de la agricultura cafetera y la comercialización de diferentes productos, entre ellos costumbres y saberes ancestrales. En los lomos de sus bestias se transportaban los bultos desde los riscos montañosos hasta los puertos fluviales, pues desde allí viajaban a los costeros y después a los mercados internacionales, regresando las recuas con mercancías de importación. Esa actividad comenzó a declinar con la construcción de carreteras, el ferrocarril y el cable aéreo Manizales-Mariquita, y los grandes empresarios vendieron las muladas y la mayoría a sus propios peones para invertir esos capitales en otros negocios como industrias, bancos y comercios. Así se pasó de la mula al jeep y al avión, porque curiosamente en Colombia hubo aviación comercial antes que buenas carreteras. De esta manera puede decirse que los arrieros se convirtieron en el motor de desarrollo económico de esta parte de Colombia. Los arrieros, cargueros o silleteros fueron hasta el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX el único medio de transporte que venció la dura topografía colombiana. Las particularidades de este proceso de colonización estuvieron basadas principalmente en la utilización de mano de obra familiar y generaron un modelo de tenencia de la tierra cimentado en la pequeña y mediana propiedad. La importancia del núcleo familiar y la predominancia campesina permearon la estructura socioeconómica de la región y constituyeron parte fundamental de la esencia de este paisaje cultural. Historia de la óptica con más de 100 años en Belalcázar. A una cuadra del Parque Central de Belalcázar Caldas, el balcón del paisaje, estaba la farmacia central o como era conocida por sus habitantes, la farmacia de los montes. Tras el mostrador se escondía una chica joven con un dulce tono de voz que atendía a los clientes que llegaban buscando remedio a sus males y no era para menos. Esta farmacia no era como cualquiera, pues su dueña, Silvia Montes, preparaba tras las estanterías repletas de medicamentos 42 fórmulas exclusivas para todo tipo de enfermedades, desde el asma hasta la culebrilla. Para encontrar a la señora había que cruzar un laberinto conformado por vitrinas y estanterías, luego por unas diminutas y empinadas escaleras para llegar al aposento de la bisnieta del español Gonzalo Montes de Oca, quien fundó la botica en 1904. En un pequeño altillo de 3 por 4 y 1,40 de metros de alto, daba la impresión de ser Alicia y estar en el País de las Maravillas, no solo por las dimensiones de la oficina, sino por lo que en ella reposaba: cama, escritorio, silla y caja fuerte. Con una cálida sonrisa, doña Silvia recibía a los visitantes y era una silla gris clásica el único lugar que podía ocupar el forastero en este pequeño reino. La conservaba de la abuela y tenía el orden de objeto de museo personal, tesoros que permitían viajar en el tiempo. La historia de la botica de los Montes surgió apenas cuando nacía el siglo XX. Gonzalo Montes de Oca, bisabuelo de Silvia, llegó procedente de Chinchiná cargado de fórmulas y hierbas con las que preparaba los remedios.
la alquimista y coleccionista por herencia, tenía envases medicinales de vidrio que dejaban ver por debajo su nombre, de su contenido y la fecha de su fabricación. Algunos databan de 1818, 1846 o 1910. Otros debieron contener el elixir de vida, porque las etiquetas estaban laminadas en oro y eran de un vidrio muy grueso, ni hablar de las tapas que tenían formas poco convencionales. Estos frascos recorrieron una travesía para llegar a donde estaban. De Europa a Buenaventura arribaron por mar y después, dentro de cajas atadas a lomo de mula, recorrieron estrechos caminos hasta llegar a su destino final. Esta historia es una pequeña muestra del Museo de la Familia Montes, que por mucho tiempo fue asediado por curadores de arte, profesores de universidades, huaqueros y medios de comunicación que buscaban documentar uno de los tesoros de Belalcázar. Doña Silvia expresaba su deseo de abrir un museo para el público con los artículos que tenía en su oficina y los que guardaba en la estrella. Una máquina de escribir, una caja registradora de 1918 que pertenecía a su bisabuelo y otra parte de la Huaca estaban esperando aportar la reconstrucción de la historia del municipio. Un incendio que se originó a las 7:15 de la mañana del pasado 24 de marzo de 2015 había terminado con esta magnífica historia. Guillermo León Gómez, secretario de Salud de Belalcázar, expresó que la emergencia ocurrió, al parecer, porque dos cables de energía cayeron el día anterior de un local de billares a causa del vendaval y provocó un cortocircuito. La conflagración consumió dos casas y 6 locales, entre ellos la farmacia Montes. Recorramos en pocos minutos los principales sitios turísticos de la ciudad de Manizales. Se ha mencionado muchas veces que en cada esquina de Manizales se abre una expectativa como una caja de sorpresas. En una misma claridad se funde el azul, el verde y la plata como una acuarela pintada por Dios. Torre de Chipre. Antiguamente, en el sector donde está construida la Torre de Chipre se encontraba uno de los primeros cementerios de la ciudad, construido poco después de la fundación de Manizales el 12 de octubre de 1849. Años después, el cementerio fue trasladado a lo que actualmente es el cementerio San Esteban, y esta área pudo ser utilizada para construir el tanque que anteriormente abastecía el barrio Chipre. Luego de un proceso de remodelación y reforzamiento estructural, lo que antes era el tanque de Chipre se convirtió en la Torre al Cielo, la cual fue inaugurada el 25 de septiembre del 2008, después de haber sido restaurada y modificada. Bajo la actual administración retomó el nombre de Torre de Chipre y consiste en un parque temático urbano nacional, dentro del cual se cuenta con una plazoleta de comidas y diferentes atracciones de entretenimiento para los visitantes. Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Es un templo católico emplazado frente a la Plaza de Bolívar en la ciudad de Manizales, Colombia. Con 115 metros de altura desde la base del templo sobre la carrera 22, es la catedral más alta de Colombia. Este dato se obtiene tras la retirada de la cruz colocada en 1992 de aluminio y la instalada de una nueva cruz con un Cristo en el 2017. Una panorámica de Manizales se aprecia desde los 104 metros de altura del Corredor Polaco, una plataforma en la punta de la Catedral Basílica de Manizales. El nombre del pasillo circular está relacionado con los hechos trágicos que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, ocurridos en 1939, cuando Adolfo Hitler invadió Polonia mientras se estaba terminando de construir esta iglesia. Monumento Los Colonizadores. La obra fue realizada por el maestro Luis Guillermo Vallejo Vargas, oriundo de la ciudad de Manizales. Se llevó a cabo con un total aproximado de 50 toneladas de bronce que fueron conseguidos a través de una convocatoria para recoger llaves o piezas de bronce y cobre que no utilizaran y quisieran donar los habitantes de la ciudad. La fundición y elaboración del monumento se realizó en etapas, siendo realizada entre 1997 y 2002. Esta obra se encuentra dividida en dos partes. La agonía, la cual se encuentra en la parte inferior y hace referencia a los viajes que tuvieron que realizar los colonizadores a lomo de buey a través de las escarpadas montañas de la cordillera central para poder colonizar la región. Sobre el lomo de los bueyes es posible apreciar algunos de los sitios más conocidos de la ciudad, tales como la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, la Torre de Herveo, el Palacio de la Gobernación, entre otros. La expresión de animales y las personas que allí se observa permite apreciar las dificultades sufridas por quienes finalmente colonizaron estas montañas. El éxtasis se encuentra en la parte superior y central de este monumento. Representa el triunfo de los colonizadores cuando finalmente pudieron llegar a este territorio. En esta parte es posible apreciar ya a un perro más relajado, sentado sobre el suelo, y a las personas colonizadores, entre ellos una mujer elevando a su hijo en modo de gratitud. Pila o fuente de fundadores que representa el primer acueducto de Manizales.
Esta pila fue traída de Londres y elaborada en bronce de óptima calidad. Su instalación fue contratada por el Consejo Municipal con don Luis Jaramillo Walker el 15 de septiembre de 1887. La pila con instalación costó 4.723 pesos. Se destinaron también 400 pesos para mejorar el acueducto y poder así traer agua hasta la pila. Esta pila se pagó con oro físico de la mina de Gallinazo. Hoy día la fuente de fundadores decora el paisaje manizaleño con una elegancia que envidiaría muchas capitales. Aquel parque con cristalería fugitiva de su pila llena de historia y poesía frente al panorama espléndido de las montañas que tutela la argentería extática del Nevado del Ruiz realiza un perfecto ideal de belleza. Mirador de Niza. Ascender los 80 escalones de la torre del Mirador de Niza tiene su recompensa. Observar la orografía que rodea a Manizales además del área urbana. Ubicado en Milán, barrio de la comuna ecoturística Cerro de Oro. Otra novedad es el ascensor para personas con movilidad reducida, con dos estaciones, en el primer y último piso, además del mural Océano, diseñado y elaborado por el artista urbano Sepp, diseñador visual de la Universidad de Caldas y grafitero. El Palacio de la Gobernación de Caldas o Palacio Amarillo. Es la sede de la Gobernación de Caldas del departamento colombiano de Caldas. Está ubicado sobre la Plaza de Bolívar del Centro Histórico de Manizales, capital del departamento. Fue construido en 1925 y 1927 como resultado de la destrucción del primer palacio en el incendio de 1925. Es el segundo edificio más bonito en arquitectura que hay en Colombia. El primero es el Capitolio Nacional que queda en Bogotá. Realmente lo bonito del edificio se encuentra por dentro, donde con imágenes enmarcadas se puede revivir la historia de cada gobernante hasta hoy.